Tras la primavera que supuso la propuesta de ayornamiento del Concilio Vaticano II, cuando también los jóvenes empezaban a convertirse en un referente sociocultural y conquistaban su reconocimiento como actores sociales, en el tiempo en el que empezaban y sonaban los Beatles, los Rolling Stones y Bob Dylan, en la ciudad de Barcelona nacía Francesc Torralba Rosselló. Aunque ahora le presentaremos en un vídeo un semblante de su persona y una brevísima reseña de su extenso currículum vitae, permítanme unas sentidas palabras de reconocimiento y agradecimiento por acompañarnos en este segundo congreso. Hace 3 años, el 17 de marzo de 2012, en este mismo auditorio, el profesor Torralba, en la ponencia de clausura de nuestro anterior congreso, vinculaba con sutileza y sabiduría el futuro de la enseñanza religiosa escolar al futuro de la educación y del cristianismo. Desde una óptica novedosa y desde un análisis integrador y propositivo, profundizaba y desarrollaba algunas de aquellas intuiciones que ya apuntaba en una de sus primeras obras, Pedagogía del Sentido, texto guía que nos ha acompañado a tantos profesores en nuestra tarea docente y cuya tesis, en mi humilde opinión, siguen teniendo plena actualidad. Los seres humanos, y podríamos decir y pensar en nuestros alumnos, alcanzan su madurez como personas cuando dan respuesta al sentido de sus existencias. Por eso, la verdadera educación tiene que integrar en su praxis la pregunta por el sentido, para que ésta sea auténtica educación humana y no mera instrucción, adoctrinamiento o automatismo funcional. La vida de Torralba está siendo muy fecunda, y no solo por las muchas capacidades y dones con los que Dios lo ha colmado, sino también por los 5 hijos con los que le ha bendecido, y muy especialmente por la mujer que puso a su lado para que compartiese su vida y se realizase, si me permite que lo diga, como persona intelectual. Y afirmo esto, y ahora cito textualmente a Francesc Torralba, que él no podría hacer lo que hacía si no era gracias a su mujer. Se lo escuché decir una vez en Sevilla, en un congreso del 2001, y cuando en Cartagena, en septiembre del 2013, presentaba su libro La lógica del don, el que tenemos en la cabina y responsable de lo informático, Pedro, le escuchó hablar en términos parecidos. Me había maravillado aquella conferencia, pero me cautivó mucho más aquel reconocimiento tan sincero, sencillo y bello al trabajo, esfuerzo y sacrificio silencioso de su esposa, Carmen, a la que tuve la suerte de saludar 14 años después, el pasado mes de noviembre, precisamente también en Sevilla, y que hoy se encuentra aquí entre nosotros. Gracias, Carmen, gracias, Francesc, y ahora sí, vemos el vídeo de presentación. Francesc Torralba nació en Barcelona el 15 de mayo de 1967. Estudió filosofía en la Universidad de Barcelona y teología en la Facultad de Teología de Cataluña. A lo largo de su trayectoria profesional ha recibido muchos premios y ha publicado más de 70 libros de filosofía sobre temas muy variados. En la actualidad es profesor de la Universidad Ramon Llull de Barcelona e imparte cursos y seminarios en otras universidades de España y de Sudamérica. Enseña historia de la filosofía contemporánea y antropología filosófica, y alterna su actividad docente con el oficio de escribir. En diciembre de 2011 fue nombrado por Benedicto XVI consultor del Consejo Pontificio de la Cultura de la Santa Sede. Desde junio de 2012 es miembro de la Junta Directiva de Aldeas Infantiles SOS España. Desde el 4 de diciembre de 2014 es académico de número de la Real Academia de Doctores. Dirige la revista Cuestiones de Vida Cristiana desde enero de 2015.
Entre sus aficiones más destacadas señalamos el deporte. Gran corredor de fondo, ha participado en varias maratones y cross de montaña. La bicicleta es otra de sus pasiones y alterna la mountain bike con la bicicleta de carreteras. La montaña también le apasiona y cuando su tiempo libre se lo permite, no duda en hacer alguna escala por los Pirineos o los picos de Europa, lugar y fuente de su inspiración. Está casado y es padre de 5 hijos. Muy buenos días, gracias en primer lugar por la invitación, también por esta presentación tan amable. Estoy agradecido. Es ya al menos la segunda vez que me expreso en este auditorio. Lo agradezco y también agradezco el tema, porque es un tema que estimula la inteligencia de cualquier filósofo. Sobre todo porque en la filosofía ni el tema de la alegría ni el tema del nacimiento son objetos filosóficos habituales. La verdad es que a lo largo de la historia del pensamiento occidental se tiende más a pensar en términos de muerte o en términos de angustia, y lo que resulta estimulante es pensar las razones de la alegría y qué significa una comunidad educativa donde el objetivo fundamental es que nazca y renazca constantemente la alegría. Por tanto, es un estímulo. Y no solo es un estímulo, sino una de esas presentaciones que uno elabora por primera vez. A veces los que tenemos la ocasión de presentar nuestras ideas en público, tenemos la suerte de poder recoger materiales de otras presentaciones, porque los títulos tienen ciertas similitudes. Pero en este caso no, en este caso no. La verdad es que hay muy poca literatura sobre la alegría de educar, muy poca literatura sobre la experiencia de dar a luz la alegría o de nacer y renacer la alegría en el ámbito educativo. Y no solo poca, sino que además quienes desde el plano intelectual se atreven a hablar de la alegría y de las razones de la alegría, muchas veces son calificados de ingenuos, o de románticos, o de utópicos, o de personas que no conocen la gravedad de la realidad, los claroscuros, los desastres, las tragedias, el infinito sufrimiento que hay en el mundo. Y claro, presentar la alegría de educar, presentar la alegría de existir, presentar la alegría pascual, es algo que de entrada a una persona que se dedica al ámbito de las ideas le supone un esfuerzo enorme, puesto que lo que habitualmente lee, los diagnósticos que habitualmente lee del ámbito educativo, de la sociedad, de la política, del mundo global, son diagnósticos del logos. Nuestro compromiso es con el amor, pero también con el pensar, también con el razonar, también con el argumentar. Y eso es clave para poder mostrar en el mundo que esa alegría que expresamos no es la alegría del estúpido, o del borracho, o del ingenuo, sino la alegría que se funda en razones de peso. A pesar de que no siempre expresamos ese estado anímico que es la alegría y que debería ser el estado que expresáramos en el mundo en cuanto cristianos. Empiezo con una afirmación que recoge Benedicto XVI, siendo antes de llegar a ser Papa, Joseph Ratzinger, que es una expresión de Nietzsche. Dice: los cristianos seríais más creíbles
si fuerais más alegres. Esto es una expresión que se encuentra en uno de esos aforismos puntiagudos de Nietzsche y que Joseph Ratzinger, quizá uno de los papas más cultos del siglo XX, recoge el guante y trata de dar respuesta a esta pregunta. De hecho, esta conversación, este diálogo con Nietzsche lo encontramos ya en la primera encíclica de Benedicto XVI, Deus Caritas Est, y lo encontramos también en la que fue la primera encíclica del Papa Francisco, pero a partir ya de un texto de Benedicto XVI, Lumen Fidei. En ambas, al principio, hay un diálogo con Nietzsche. Claro, la crítica de Nietzsche da que pensar. ¿Seríais más creíbles si fuerais más alegres? Pero, dado que muy frecuentemente el rostro con el que os presentáis en el mundo es un rostro de amargura, de pena, de tristeza, más centrado en el Viernes Santo que no en el Domingo de Gloria, no sois creíbles. Pero si fuerais más alegres, seríais más creíbles. Esto no es baladí. De hecho, el Papa Francisco ha subrayado una y otra vez, no solo en Evangelii Gaudium, sino en sus distintas alocuciones, audiencias, textos, antes ya de ser Papa, siendo arzobispo y cardenal en la ciudad de Buenos Aires, que la alegría es el fundamento de la credibilidad. Esto es interesante, ¿no? La alegría como el fundamento de la credibilidad. Queremos ser creíbles, sí, pero eso no depende solo de la coherencia con la que uno vive. No depende solo de la capacidad de razonar eso que cree. No, la fuente principal de credibilidad es estar alegre en el mundo. Bueno, ¿y por qué debería estar alegre? Dado los diagnósticos, dado el sufrimiento, la ignorancia, el hambre, el maltrato de ancianos, de niños, de mujeres. ¿Cómo quieres que esté alegre? La pregunta es indagar las razones de esta alegría. Ahora entraré en ello. Pero el fundamento de la credibilidad pública es la alegría. Vayamos a ahondar en esta emoción, en este estado de ánimo, ¿no?, que es la alegría. Fijaros que está ya en el cuadro de pasiones del alma, de René Descartes. Descartes, que tiene fama de racionalista, y de hecho lo fue, nos deja un libro extraordinario que son Las pasiones del alma, donde hace una especie de abanico multicolor de las distintas pasiones que puede experimentar un ser humano. Tristeza, alegría, pena, desesperación, nostalgia, euforia, júbilo, celos, un gran abanico multicolor de emociones. Bueno, pues dedica una de esas páginas a la alegría. También lo encontramos en Spinoza, también lo encontramos en Hume, también lo encontramos en Bergson. Bueno, ¿qué es la alegría? De hecho, la alegría es un estado de ánimo que podríamos calificar de tonificante. ¿Quién no quiere estar alegre? Lo que no queremos es estar tristes, apenados, decepcionados, mucho menos desesperados. La alegría se contrapone dialécticamente a la tristeza. Bueno, ¿y qué es? Es un estado de ánimo que se caracteriza por exactamente eso, ¿no? La experiencia de haber conseguido algo que uno se proponía. Uno está alegre cuando finalmente termina su tesis doctoral, cuando finalmente da a luz a un hijo que ha esperado durante 9 meses, ¿no? Cuando finalmente consigue esa plaza en una escuela, o cuando ha conseguido hacer realidad su sueño. Y la alegría además es contaminante, se irradia.
porque es difusiva y expresiva en sí mismo. ¿Qué hacemos cuando recibimos una buena noticia? Sentimos el deseo natural de comunicarla. Coger el teléfono y llamar a alguien, especialmente a quienes amamos. Oye, me ha pasado eso. Porque la alegría, por definición, es comunicante. Eso explica especialmente la irradiación de la alegría pascual. No podían contenerla dentro de los muros. Ha resucitado. Bueno, es que es enorme. Se ha cumplido la profecía. Por lo tanto, lo voy a comunicar. ¿Qué pasa, en cambio, con el estado de ánimo de la tristeza? Que es más difícil de comunicar. Especialmente por un motivo. La tristeza tiene que ver con no haber conseguido lo que uno se proponía. El diagnóstico no es el que imaginaba. La nota no es la que esperaba. La plaza no es la que deseaba. El hijo finalmente no ha nacido. Esa tristeza la comunicamos para compartir con otros ese sufrimiento. Por lo tanto, es liberadora, casi diría consoladora. Lo que pasa es que para ello uno tiene que superar el orgullo, el amor propio. Hay personas que se quedan la tristeza dentro, como en un pozo, y eso es terriblemente intoxicante. Y otras que cuentan con un amigo a quien llorar. Pero la comunicación de la alegría es espontánea, irradia. La comunicación de la tristeza es, casi diría, un mecanismo de supervivencia. Lo necesito, no aguanto tanta tristeza dentro de mí. Sigamos con la alegría. Tiene que ver con una noticia. Noticia de un hecho conseguido o noticia de un acontecimiento que no era ni siquiera inimaginado. La alegría cuando toca la lotería a alguien, ese estallido de alegría, que de hecho es la euforia, el júbilo, porque uno no tenía expectativas. Tan difícil. La alegría de la resurrección de Lázaro. ¿Cómo va a resucitar? Expectativa cero. La alegría que naciera Isaac del vientre de Sara, cuando Sara ya no podía dar a luz. Y Abraham confió en Dios. Sara va a engendrar a sus años ya muy adelantados. Sara sonrió, porque no se lo creyó, pero Abraham sí. Hay una alegría que tiene que ver con lo excepcional, que David venciera a Goliat, que Lázaro fuera resucitado, que se multiplicaran los panes y los peces, que Jesús fuera resucitado de entre los muertos. Esta es una alegría que incluso está más allá de los cálculos que habíamos hecho, de las expectativas racionales. Esta es otra modalidad de alegría que experimentamos en la vida excepcionalmente. Pero las alegrías habituales tienen que ver con la consecución de fines que hemos imaginado, calculado y anticipado, y que han costado sangre, sudor y lágrimas. El hijo que finalmente se gradúa, encuentra un trabajo y se puede emancipar. ¡Qué alegría! Se ha cumplido el hecho. He cumplido con mi tarea. Le recibí, le ayudé a crecer y ha emprendido el vuelo. Fantástico. Sigamos. Tiene que ver con una noticia, tiene que ver con una expectativa cumplida. ¿Por qué hay motivos por la alegría? Motivos para la tristeza hay muchos. ¿Por qué hay motivos para la alegría? Eso es más difícil de aclarar a simple vista. Especialmente a quien hace de su actividad habitual el pensar. George Steiner decía que el pensar entristece. Quizá por eso huimos del pensar.
No pienses mucho. Distráete, libérate. Porque si piensas, puedes sucumbir a la tristeza. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que el pensar no necesariamente te conduce a la tristeza. Y menos aún cuando uno piensa en clave cristiana. ¿Por qué generalmente el pensar conduce a la tristeza? Porque uno analiza con crudeza la situación del hombre en el mundo. Nace sin ser consultado, crece con duras penas y dificultades, sobrevive a base de luchas y finalmente muere. Vaya historia, ¿no? ¿Cómo no da para pensar con tristeza? Esto lo expresa de un modo genuino Arthur Schopenhauer, quizá la filosofía más triste que se haya escrito, ¿no? Naces por casualidad, creces, a veces te reproduces y finalmente mueres. No cabe duda que quien piensa así se entristece. Pero, ¿se puede pensar de otro modo? Claro que se puede pensar de otro modo. Es que el pensar como el ser y como el amar se dice de múltiples modos. Yo lo que reivindico es la verosimilitud del pensar cristiano. Hay otro modo de pensar, que conduce a otro modo de vivir, que conduce a otro modo de educar. Bien, veamos cuál es este modo. Hay muchas formas de mirar la realidad. Y ninguna mirada es neutra. Aquello que dice Wittgenstein en el Tractatus, ¿no? El mundo del hombre feliz es distinto del mundo del hombre desgraciado. Es verdad. La misma plaza, la misma catedral, a la misma hora, el mismo día, ciudad de Murcia. Un hombre desgraciado mira la fachada de la catedral y ve un mundo. Un hombre feliz contempla la fachada, la bella fachada de la ciudad de Murcia, de la catedral, y ve otro mundo. Porque la mirada construye realidad. Un maestro ve a un alumno y dice, no hay nada que hacer. Y otro maestro ve al mismo alumno y dice, todo está por hacer. El primero, desde esta mirada, se queda quieto. Como no hay nada que hacer, ¿para qué hacer algo? Parálisis. El segundo suda la camiseta. Voy a sacar de este chaval todo el talento que hay en él. Es un reto. Presenta muchas dificultades. Pertenece a una familia difícil. Tiene verdaderos límites intelectuales. Pero en este chaval hay posibilidades. Yo las veo, aunque nadie más las vea. Esta mirada construye sentido, construye realidad. La otra también. Paraliza la educación. ¿Cuál es nuestra mirada? Yo lo que no admito es, solo hay una mirada, solo hay un pensar, solo hay un modo de mirar la realidad. Esto es el pensamiento único. Discrepo radicalmente. Reivindico miradas distintas, reivindico formas de pensar distintas y reivindico la verosimilitud, la razonabilidad y la calidad del mirar y del pensar cristiano. Bien, cuando uno piensa las razones de la alegría desde esta clave, ¿por qué encuentra razones por alegría? Veámoslas. La primera alegría, distinguiré tres. Es la alegría que algunos han denominado la alegría ontológica, la alegría de ser. Sobre eso se ha escrito muy poco. Se ha escrito sobre el drama de existir, el delito de haber nacido, Calderón de la Barca, el inconveniente de haber nacido, Émile Cioran, título de una obra suya, del inconveniente de haber nacido. Pero es que nosotros partimos de la enorme maravilla que significa existir, pudiendo no haber existido. La vida como don, el existir como la gran posibilidad. Si no existes, ni piensas, ni amas, ni saltas, ni juegas, ni enseñas, ni cuidas, ni amas, ni lees, nada. El existir es la condición de posibilidad de cualquier actividad humana, también la de hablar, la de escuchar,
la de amar a alguien. Si no existes, la alegría de existir. Esta es la alegría ontológica, que tiene que ver con un acto de conciencia, que la planta nunca tendrá, que el jabalí nunca tendrá, pero que el ser humano puede tener. Es ese momento en el que el ser humano se da cuenta de que existe pudiendo no existir. Anda, existo. Y existes tú. Y ni tú ni yo hemos hecho méritos para estar. Nos ha sido dada esa existencia. Nos ha sido dada. Algunos creen gracias a la casualidad y al azar. Otros creemos que ha sido dada por Dios. Pero en cualquier caso, dada. No es mérito, no es trabajo, no está labrada. Aquello que dice Jean-Luc Marion, ¿no? Me encuentro siendo, pudiendo no haber sido. Esta es la primera alegría. Esta es la primera alegría, que nace de un acto de conciencia. No es una alegría que se experimenta en el mismo momento de nacer. Nacemos llorando, porque abandonamos la cavidad uterina donde estamos tan cómodamente ubicados y protegidos. Irrumpimos al mundo, bien, y somos protegidos, en el mejor de los casos, por nuestros padres. Acogidos, cuidados, velados. Si no, ¿qué sería de nosotros? Pero la alegría de existir viene después. Cuando llega un día que dices, anda, existo. Yo no soy la prolongación de los genes de mi padre. Yo soy alguien. Y tengo una misión en el mundo que tengo que aclarar y que tengo que discernir y que nadie puede hacer por mí. Uno se da cuenta que existe y goza de la existencia, del árbol, del mar, del arte, de la belleza que le ha sido dada, del otro, de la relación con el otro, del arte, de la literatura, de la filosofía que otros han cultivado siglos atrás. Simplemente se alegra de existir. Esta es la primera alegría. Esta todavía no tiene que ver con lo cristiano. Pero el cristianismo aportará algo significativo. No has nacido solo para morir. Has nacido para nacer a una vida en abundancia. Esto sí que es serio. ¿Estás alegre? Sí. Pero total, ¿cuánto vas a estar por aquí? Aquello que dice Quevedo, ¿no? Soy un fue y un será y un es cansado. Final de partida. Pero es que el motivo de la alegría cristiana es la muerte ha sido vencida. Por tanto, no te alegres solo de existir ahora y aquí. Alégrate de que la muerte ha sido vencida. Otra cosa es que te lo creas. En un diálogo extraordinario que tienen el cardenal Barbarin y el que fue ministro de Cultura y filósofo Philippe, francés, hablan precisamente a propósito de la resurrección. Y el cardenal Barbarin dice, es que la alegría pascual es la alegría de creer que la muerte ha sido vencida por obra de Dios. Y que por lo tanto hay un intersticio, hay la posibilidad de salvarse de la muerte. Hay la posibilidad de reencontrar a los seres que has amado. Una forma de existencia, en un tipo de existencia que podemos imaginar solo simbólicamente, ¿no? El cuerpo espiritual, ¿no? Dice, hombre, esto sería la mejor noticia, le dice el francés agnóstico. De poderme encontrar con los seres amados, saber que podré abrazar a mis padres, a mis abuelos, tener la posibilidad de vivir un banquete eternamente con los seres amados. Dice, esto es la mejor noticia que me podrías dar. Pues esta es la que te doy. Yo lo que pasa es que no me la creo. No me la creo. Pero sería la mejor que me puedes dar.
No está mal la respuesta. No me la creo porque no tengo el don de la fe, pero reconozco que sería la mejor que me puedas dar. Que la muerte ha sido vencida, que no hemos nacido para morir, sino para nacer a una vida plena, a pesar de que tenemos que pasar por el trance de la muerte. La alegría ontológica, la alegría de existir, la alegría de estar. Termino esta forma de alegría. ¿Cuándo uno se da especialmente esta conciencia de la alegría de existir? Pues depende de muchas variables, pero no corresponde en el momento de nacer. Hay un momento en el desarrollo educativo, estoy hablando a maestros, que uno toma conciencia de esto. Yo soy yo no soy la continuidad de mis padres. Aquello que dice la protagonista de La insoportable levedad del ser de Milan Kundera, ¿no? Teresa, dice, yo no soy la prolongación de los genes de mi padre, yo soy alguien en el mundo. Sigmund Freud lo revela en sus diarios. Tenía 5 años, estaba en la cocina de mi casa, dibujando con el dedo en la silueta de los azulejos. Y me dije, yo soy Sigmund Freud, existo. Ahí empieza la conciencia existencial y la alegría de existir. ¡Qué alegría, existo! Eso sí que no estaba en las expectativas. Podía no haber existido. En el pensamiento cristiano siempre se ha afirmado que nuestra existencia es contingente. No somos necesarios. Podíamos no haber existido, pero estamos aquí. Toma conciencia, alégrate, goza, desarrolla tu misión en el mundo, la que tengas que desarrollar. Nadie te lo puede decir desde fuera, tienes que descubrirlo desde la adentro. Esta es la alegría de existir. Hay una segunda alegría que tiene mucho que ver con es la alegría ya no ontológica, sino la alegría práctica, que tiene que ver con la praxis, con el obrar. De esta alegría podemos hablar los educadores, claro que sí, pero también las enfermeras, también los médicos, también los artistas, también los escritores. Ahora hablo de la alegría del educar. Esta alegría es la que emerge cuando uno experimenta que su acción mejora el mundo, mejorando al ser humano que tiene delante. Es una compensación interior. Cuando uno tiene la sensación que su vida no es estéril, no es baladí, no es una infinita pérdida de tiempo, no es un juego de cínicos, sino que aporta belleza, verdad, bondad, unidad en el mundo. Y cuando uno tiene esta percepción, se siente alegre. Nace de dentro, no nace del reconocimiento exterior. Naturalmente que también nos alegra el reconocimiento, el aplauso, el premio, la nota, el aumento salarial. ¿Cómo no nos va a alegrar? Pero ahora estoy hablando de otra alegría. Hablo de la alegría que experimenta esa maestra el día que ese niño, que entró con tantas dificultades, ha sido capaz de leer un texto y ha sido capaz de interpretar un texto, cuando nadie daba un duro por él. Es la alegría de esa madre que con tantos trabajos, dificultades, empeños de todo tipo, sola en el mundo, ha logrado salir adelante con 3 hijos. Es la compensación interior. Esto nace de dentro. Luego el mundo te puede aplaudir, fantástico. Te puede insultar, bueno, pero yo he hecho lo que tenía que hacer. He cumplido con la misión. Es la experiencia que tenemos los educadores. Cuando hemos ayudado a liberar ignorancia, deshacer prejuicios, dar que pensar, introducir complejidad, en el fondo construir civilización. Y en el fondo ahuyentar la barbarie. Y esto es lo que hacemos cada día en el aula, de 9 a 5 de la tarde. Construir civilización y ahuyentar la barbarie. Es una alegría que tiene que ver con la praxis, ya no con el existir. Y eso es también una especie de compensación emocional.
Me canso, ¿cómo no? Incluso me harto a veces. Pero esto que hago tiene sentido. Lo pondré con un ejemplo, ya no de educadores en el denominado primer mundo, ¿no?, sino con tantas personas religiosas, voluntarios, médicos sin fronteras, enfermeras sin fronteras, payasos sin fronteras, maestros sin fronteras, que operan en países en vías de desarrollo, ¿no? Dices, hablas con ellos. Esta persona está alegre, porque se da cuenta que lo que hace tiene sentido. Le pueden matar cualquier día, se puede intoxicar cualquier día, le amenazan las mafias, no cobra nada. En cualquier caso puede haber un estallido social y tener que coger un avión, pero está alegre, porque tiene la percepción subjetiva que eso que hace tiene valor, aporta valor en el mundo. ¿Esto se puede educar? Claro que se puede educar. De hecho, los educandos se dan cuenta cuando nosotros nos entregamos y cuando nosotros no nos entregamos. Y tanto que se dan cuenta. Y nosotros podemos enseñarles a dar lo mejor de sí mismos en el mundo. Y finalmente la tercera alegría, que es la más genuinamente cristiana, que relacionamos directamente con la alegría pascual. Gabriel Marcel, filósofo cristiano francés, desarrolla eso que denomina la filosofía pascual. Vayamos por partes. El ser humano es un ser mortal, pero no es un ser que ha nacido para morir. Aquí lo interesante es contraponer a Heidegger y a su discípula y amante Hannah Arendt. Todos tenemos en la mente la frase de Heidegger, archirrepetida en el siglo XX. 1927, ser y tiempo. El ser humano es un ser para la muerte. Nítidamente explicado, nítidamente dicho, clara y diáfanamente mostrado. Es un ser cuyo fin es morir. El Zündtode indica direccionalidad. Hannah Arendt, discípula de Heidegger, dice no, maestro no. Dice, el ser humano no está hecho para morir, está hecho para dar a luz, para hacer nacer algo. Hemos venido a hacer nacer algo, a dar a luz. Lo que pasa que morimos, pero no hemos venido para morir. Hemos venido para dar a luz. Lo que pasa es que somos mortales. Pero el fin no es morir, el fin es vivir. Esto es interesante en una autora judía, agnóstica, que hizo su tesis doctoral sobre San Agustín y que desarrolla este concepto de natalidad. El ser humano es un ser cuyo fin es dar a luz algo nuevo que no estaba en el mundo. De entrada, la misma procreación, el engendramiento y el nacimiento de un hijo, obedece a este fin, que solo puede desarrollar la mujer. Quizá por eso Arendt describe esta capacidad humana. Hemos venido a dar a luz, a dar nacimiento a algo. Puede ser una realidad física, puede ser una realidad intangible. Puede ser una realidad humana, un niño, puede ser una institución, una ONG, un libro, un cuadro, un plato cocinado, pero hemos venido a crear, porque somos imagen y semejanza del Dios creador. Siempre nos centramos en la imagen y semejanza de Dios, pero ¿en qué somos imagen y semejanza? Si Dios es creador, algo de creatividad tiene que haber en nosotros. Y la creatividad se caracteriza para dar a luz algo nuevo que no estaba. Bien, cada clase es un acto de creatividad. También sabemos que hay el educando que entra en el aula, pone en el play y simplemente repite
hastiado lo que ya sigue repitiendo hace 20 años. Y lo que espera es que llegue el viernes para desaparecer del aula y lamentablemente tener otra vez que arrastrarse el lunes en la misma aula. Pero esto no es vida, esto es tedio. Ahora también hay el maestro que dice, no, es que cada clase, cada conferencia es una oportunidad para dar nacimiento a algo nuevo. Algo que nunca había aparecido todavía. Y de hecho esto también nos pasa en el aula, porque cada generación de alumnos es distinta y nosotros somos distintos. Hemos leído otros libros, hemos vivido otras experiencias, hemos experimentado otras sensaciones, hemos visto otras películas. Y por lo tanto, aunque tratemos el mismo tema, no lo tratamos como lo tratamos el año pasado, porque ni el interlocutor es el mismo, ni el locutor es el mismo. Todo ha cambiado, aunque yo sigo siendo el que era cuando vine aquí hace 3 años. Pero todo ha cambiado. Ustedes, yo, la ciudad, todo ha cambiado. Pensar la educación desde la idea de nacimiento significa romper la mediocridad, la repetición de lo mismo, el recorrer los mismos circuitos trillados. Este Papa nos exhorta a ser creativos. Lo está repitiendo por activa y por pasiva. A no repetir mecánicamente los esquemas pastorales, las estrategias de llegar a los jóvenes que hemos presente. Máxime si han tenido poco eco, o ningún eco, o ninguna recepción. Lo que exige algo, imaginación. La hermana pobre de las facultades mentales. Hipertrofiamos la memoria durante un tiempo, luego la hemos atrofiado. Hipertrofiamos la inteligencia, ahora hablamos de inteligencias, nada que decir. Pero ¿y la imaginación? Que es la que nos permite crear algo nuevo y no simplemente repetir lo que machaconamente vengo repitiendo hace 20 años. Por lo tanto, hay un motivo de alegría, que es la posibilidad de crear algo nuevo. Esto genera mucha autoestima. Yo lo veo en los alumnos. Cuando crean algo nuevo, cuando generan algo que no estaba, un relato, una pintura, un cuadro, un pensamiento, ya no digo una empresa, una ONG, hoy que hablamos tanto de emprendedores, eso genera mucha autoestima. Porque en ese algo nuevo expreso algo de mí. Y por lo tanto, hay un sello de mi identidad en el mundo. Dejo un rastro de mi yo en el mundo. Por lo tanto, razones por la alegría. Porque la historia no es la mecánica repetición de lo mismo. Hay la posibilidad de innovar, crear, imaginar, generar nuevas realidades. De hecho, lo estamos haciendo. Socialmente lo hacemos. Plataformas, grupos políticos, sociales, ONGs, tiendas, negocios, estrategias educativas, innovaciones. Hoy en Cataluña los jesuitas, programa, Fundación Jesuitas 2020. Veremos cómo irá, pero imaginemos otro modo de educar que realmente sea de más calidad y tenga más eco en nuestros estudiantes. Pero finalmente morimos. Voy al tramo final. Es verdad, morimos. Por lo tanto, la alegría de existir, sí, pero claro, durante un tiempo. La alegría de obrar, sí, pero durante un tiempo, porque llegará un tiempo que no podré tenerme de pie y presentar durante 1 hora un conjunto de ideas a personas que tan amablemente escuchan, ¿no? Uno anticipa la tristeza del final, cuando no hay resurrección. Y uno anticipa su muerte. Por eso San Agustín dice que quien piensa su muerte se entristece. Si no hay resurrección, ¿cómo no se va a entristecer? Abandonar a todos los que amo, abandonar los paisajes que me han apasionado, abandonar los libros con los que he crecido. ¿Cómo no me voy a entristecer? Pero es que hay razones para no entristecerse.
ha sido resucitado de entre los muertos. Esta afirmación en el credo de Nicea es la piedra angular de la filosofía pascual. Es el centro de gravedad de la alegría cristiana. El antídoto a la desesperación, como diría Kierkegaard. Verdaderamente, si uno piensa cada día, esto se acaba, me quedan 3 telediarios, un día y otro, y otro, y otro, y otro, se desespera. Por eso Kierkegaard dice, solo tienes un antídoto, y no pasa por los fármacos, pasa por la esperanza. Bueno, ¿y esa esperanza en qué se construye? ¿En un cuento de hadas? No. En la fe en que Jesús fue resucitado al tercer día por obra del Espíritu Santo. Credo de Nicea. Esto es fe. Esto es fe. Esto no es demostración científica, esto es fe. ¿Lo crees o no lo crees? Pero esto es fe. Pero quien lo cree ve de otro modo la realidad. Ve de otro modo su existencia. Ve de otro modo a sus alumnos. Ve de otro modo la escuela. Relativiza su dejar de ser. En definitiva, se enfrenta al morir desde una perspectiva radicalmente distinta. Por tanto, la alegría cristiana se funda en este hecho. Pero para tener la alegría pascual, primero tienes que existir. Si no existes, tampoco resucitas. Tienes que obrar. Y la obra te puede generar enorme alegría. Y luego tienes que creer que a pesar de que el cuerpo muere, el ser humano es resucitado, en pasivo. No resucita él, por sus méritos. Es resucitado, en pasivo. Significa que por el amor infinito de Dios te salva de la corrupción de la muerte. Esto ya está en el Salmo. En el Salmo, y termino, se afirma que el amor es más fuerte que la muerte. Los dos grandes polos de la existencia humana, ¿no? Eros, parecido con Freud, aquí citado, Thanatos, muerte. Freud, al final del malestar en la cultura, dice, no lo sé, si al final la partida de la historia la ganará Eros o Thanatos. No lo sé. Puede que gane Thanatos y al final haya una autodestrucción colectiva. Puede que nos salve Eros. El amor, la solidaridad, la misericordia. No lo sé, dice Freud. Nosotros creemos que el amor es más fuerte que la muerte. Y ese es el motivo principal de esperanza. No nuestro amor, ¿no? Que nuestro amor también es frágil. Sino el amor de aquel que llamamos Dios, para quien todo es posible. Incluso que Lázaro resucitara. Muchas gracias por la atención. Bien, mientras recogemos las preguntas que queráis formularle al profesor Torralba, y quiero hacerle alguna, pero en primer lugar agradecerle que aceptase, decía él, este reto que le planteábamos hace algún tiempo, cuando le dijimos que quería que estuviese entre nosotros y le propusimos esta ponencia, incluso con este título que no ha modificado en nada, es algo nuevo y es algo que nos alegra desde las 3 realidades el que él haya desarrollado aquí en Murcia con nosotros. Escuchándole, todos caemos muchas veces cautivos de su forma de presentar con sencillez y con lucidez cualquier tema que se le propone. Me acordaba de lo que hace unos meses en un congreso en Sevilla. El lema del congreso era que estábamos llamados a ser luz. Los profesores estábamos llamados a ser luz. ¿En qué medida crees, Francesc, que podemos alumbrar si no nos sentimos
iluminados? Gracias por la pregunta y también por la escucha de tanta calidad, porque además desde el jueves escuchan a ponentes y eso tiene mucho mérito. Especialmente porque los educadores tendemos a hablar, ¿no? Pero la tarea de escuchar representa también un esfuerzo, y máxime la última ponencia que amablemente me invitaron a desarrollar. Sí, para ser luz, primero uno tiene que tener conciencia de que lo es, ¿no? Si no tiene conciencia de que es luz, ¿cómo va a iluminar, ¿no? Y muchas veces lo que ocurre es que no tenemos esta conciencia. No tenemos la conciencia, ni siquiera tenemos la estima de que podemos aportar luz en determinados ámbitos. En todos los claustros hay dos tipologías de maestros. Hay maestros más bien que tienden a la oscuridad, a la visión apocalíptica, ¿no? Aquello que he dicho, no hay nada que hacer. Esto abunda en los claustros. Privada, concertada, católica, pública, da igual. Hay esta dimensión de contemplar las barreras, las dificultades, los obstáculos. Pero afortunadamente también hay profesores que ven las posibilidades. Estos son los profesores que aportan luz, que ven las grietas del muro. Dice, ojo, este muro tiene una grieta, por aquí se puede pasar. Ve las posibilidades donde el otro solo ve necesidades. Yo creo que nosotros tenemos que estar en este grupo, en el grupo de los educadores que vemos posibilidades, luz, cuando en el cuarto solo hay oscuridad. Dice, no, pero si abres un poco esa ventana, verás cómo entra luz. Porque hay luz fuera. Lo que pasa es que está todo cerrado. Y a veces falta eso. Yo creo que en los claustros, con los padres, en las tutorías, con los alumnos, tenemos que aportar esa luz sin caer en la ingenuidad, conociendo el muro. Pero el muro tiene grietas. Y por esa grieta es por la que se puede pasar. Pregunta un congresista. ¿Cómo estar alegres en nuestras aulas ante la enfermedad y las tragedias de la vida? Yo me imagino que se referirá también a la realidad que pueden vivir nuestros alumnos. Ante esta realidad de sufrimiento y de dolor, ¿cómo poder realizar esa tarea? Sí. Es la gran pregunta, y de hecho es la pregunta que decía al principio, ¿no? ¿Por qué este tema es muy estimulante para alguien que piensa en público, ¿no? Porque de entrada el pensar más bien conduce al sufrir, ¿no? Y el conocer también al sufrir. Quien aumenta conocimiento generalmente aumenta también sufrimientos, ¿no? El que no sabe lo que ocurre allá o acullá, pues bueno, no sufre tanto. Pero el que sabe lo que ocurre en situaciones del mundo caracterizadas por la barbarie y por el, casi diría, canibalismo, entonces me has aguado la fiesta, me has amargado la alegría, ¿no? De hecho, a veces decimos, no se lo digas, oye, que es su cumpleaños, ya se lo dirás mañana, no le agües la fiesta, porque si se lo dices ahora, ¿cómo va a soplar las velas? ¿Llorando? Entonces nosotros, desde la tradición cristiana, lo interesante es que el mal se enfrenta en primera persona. Es la cruz. Es decir, lo interesante del cristianismo es que no pasa de puntillas por el mal. Esto no existe, esto es irrelevante, esto es, bueno, fruto de la ignorancia. No, el mal con toda su radicalidad está en el mundo. Es el Viernes Santo, es la cruz. Es la experiencia del abandono que el mismo Jesús sufrió. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, claro, si solo hubiera Viernes Santo no hay motivo para la alegría. Pero nosotros creemos, uno, que no estamos solos. Dos, que la muerte ha sido vencida. Y que tres, Dios obra a través de las personas liberando el mal. Ese es el único motivo para estar alegres. Pero eso no significa ocultar la mirada al mal o mirar a otro lado para no perder esa alegría. Eso es la indiferencia que el Papa ha denunciado en su extraordinario discurso
en Lampedusa cuando habló por primera vez de la globalización de la indiferencia. Estar alegres a costa de ser indiferentes, esto no es cristiano. Yo me quedo hermético, no me entero de nada y así estoy muy alegre. No, perdona, esto no es cristiano. Yo conozco la radicalidad del mal. Creo que no estoy solo en el mundo. Creo que la muerte ha sido vencida y creo que Dios obra a través nuestro para liberar ese mal del mundo. Por eso tengo motivos para la esperanza. Pregunta María Isabel, ¿la alegría ontológica en la conciencia, en que la conciencia sabe que existe, no nos abre al subjetivismo? ¿El mundo aparece construido entonces desde mi conciencia? Sí, esto es un tema de teoría del conocimiento, ¿no? A ver, yo creo que la conciencia es un acto del sujeto que consiste en castellano, este verbo tan extraordinario que utiliza también Ortega, ¿no? El percatarse, que es el darse cuenta, ¿no? El darse cuenta. Anda, existo. Esto es un acto de la conciencia, ciertamente. Una planta nunca tiene este acto de conciencia. Nosotros hablamos de la conciencia de existir, pero también de la conciencia de ser llamado, que aquí no he hablado de eso, porque el tema no era vocación. Pero el ser humano es capaz también de auscultar una llamada. La vocación, la llamada. Existo, bien, ¿y ahora qué hago con mi vida? No tengo ni idea. Escucha lo que Dios espera de ti. Esté atento. Debes estar en estado de vigilancia. Por tanto, la vocación tiene que ver también con la conciencia de ser llamado. Entonces, sí, claro, esto tiene que ver con el sujeto. Ahora, eso no significa que yo construya la catedral. La catedral está ahí. El parque está ahí. Pero un hombre desgraciado no ve el mismo parque que un hombre feliz. Un hombre desgraciado se centra en los detalles feos, en la fealdad, en una grieta, en una pintada, en un papel en el suelo, en un excremento de perro. Y para el hombre feliz, las plantas, las flores, el cielo azul, y es el mismo parque, pero no ven el mismo parque. Pero el parque está. Por eso digo, no conduce necesariamente a creer que la realidad es una construcción del sujeto. La realidad está. Yo soy realista. Pero cada cual la percibe desde su foco emocional. Y por lo tanto también la mirada cristiana es distinta. Los ojos de la fe ven otra realidad que los ojos del agnóstico o los ojos del ateo, ¿no? Fíjate, se nos acaban por parte de los congresistas los papeles oficiales y tanto te quieren preguntar que arrancan hojitas. Pregunta Francisco, ¿has conocido algún caso de quien haya pasado de la tristeza como postura vital a la alegría que brota del corazón? ¿Puedes contarnos el caso, si lo existe, de algún filósofo en quien esto haya acontecido? Sí, afortunadamente hay varios y algunos muy cercanos, que hay una experiencia a la mitad de la vida de conversio cordis, de ser tocado por Dios. Conversión del corazón, ¿no? Metanoia, ¿no? Esta mañana aquí se tenía que hablar de Edith Stein. Bueno, pues Edith Stein, cuando uno lee atentamente su biografía y especialmente su epistolario, un epistolario que está en el volumen 1 de las obras completas, 700 páginas, en su diálogo con Roman Ingarden, filósofo polaco, ella le intenta explicar a Roman Ingarden, condiscípulo con ella de Edmund Husserl, la experiencia que ha tenido de Dios, de la presencia de Dios en su vida, y cómo eso le genera una alegría que no cabe dentro de su corazón. Una mujer que había sido agnóstica, de tradición judía, y que lo último que estaba en su mente era convertirse al cristianismo, entrar en la Iglesia Católica y entrar en el Carmelo como religiosa de clausura. Mucho menos ser beatificada por Juan Pablo II y luego canonizada. Y en las cartas se percibe
esta alegría extraordinaria por el hecho extraordinario del encuentro extraordinario con Dios. Un ejemplo. Otro ejemplo más cercano, el caso del filósofo español García Morente, en el libro El hecho extraordinario. Léanlo. El hecho extraordinario. Filósofo, agnóstico, kantiano, experimenta el encuentro personal con Dios y lo narra. Y ello genera una transformación radical en su filosofía y en su vida. El caso de Kierkegaard en muchos fragmentos de su diario, el caso de Pascal. Hay muchos casos en la historia de las ideas donde hay esta transformación radical de un ser humano fruto de un encuentro inesperado. Esto nos pasa también en la vida. Te encuentras con seres humanos que no habías imaginado y esa conversación, ese encuentro, altera el sentido de tu biografía. ¿Qué hubiera sido de mí si no me hubiera encontrado con aquel profesor de filosofía o con mi esposa? Pues no tengo ni idea de lo que hubiera sido, pero lo que soy no. Otra realidad. Porque ese encuentro hace nacer algo nuevo. A veces la conversación que podáis tener con un alumno puede despertar una vocación, puede abrir un horizonte nuevo. Es lo que decía Benedicto XVI en la primera línea de Deus Caritas Est en 2006, fijaros ya hace 9 años, ¿no? La fe nace de un encuentro interpersonal que altera la persona y abre un nuevo horizonte en ella. El encuentro, por tanto, da pie a nacimiento de realidades que no podíamos ni imaginar. Algunos creen que esto es fruto de la casualidad, otros creemos que Dios vela y que a través de este modo de velar que no podemos escrutar, se va dibujando nuestra biografía. Ya que has citado a Hannah Arendt, preguntan, ante el mal banalizado por doquier, en tu opinión, ¿cuál debe ser la posición, la actitud del docente cristiano? Es una gran pregunta y que además trata de un tema que está muy presente en la obra de Hannah Arendt, que es la banalización del mal, ¿no? Sobre todo lo trata en los orígenes del totalitarismo en la condición humana. Esto ya le preocupaba a Arendt, ¿de qué manera? Sobre todo en el libro Eichmann en Jerusalén, ¿no? Cómo al final se banaliza el mal por la televisión, por las redes, al final ya no se acelera el corazón, nos acostumbramos a un espectáculo dantesco, seres degollados, niños maltratados, mujeres maltratadas, ancianos maltratados, niños en campos de refugiados, hombres hambrientos, seres que mueren pasando de África a Lampedusa, que no ocupan ni siquiera titulares. Esto es la banalización del mal. Bien, frente a eso, ¿qué? Hombre, combatir la banalización. Combatir esa banalización. No es fácil, porque la saturación de informaciones sobre el mal nos lleva a la banalización, casi diría a la indiferencia y a la impermeabilización, ¿no? Hacemos nuestra vida como si nada. Pero de hecho tendríamos que quedar colapsados, ¿no? Es decir, ¿pero cómo puede ser posible esto? Por tanto, yo creo que sí, que el profesor de religión, que el profesor cristiano sin más, debe evitar cualquier banalización del mal, ¿no? Y el mal como ocasión para pensar la realidad. Y el mal como ocasión para articular un discurso que tenga esperanza y que nos convierta en actores en el mundo. Este Papa no solo critica la globalización de la indiferencia, es que critica también al ciudadano espectador, que se queda sentado en el sofá, viendo cómo el mundo cae a trozos por la televisión, apaga y se va a dormir. Y de hecho nos llama a ser actores, corresponsables, no pasivos, capaces de cambiar ese espectáculo dantesco. Eso nos exige mucho. Pero por otro lado también forma parte de nuestra misión en el mundo. Por tanto, frente a la banalidad del mal, nosotros tenemos que evitar la banalidad y despertar compromisos.
sociales, políticos, culturales, en nuestros educandos, que entiendan que pueden hacer algo, que no caigan en la tentación de no se puede hacer nada. En tu opinión, preguntan, ¿por qué los cristianos, a pesar de nuestra fe, tantas veces dejamos de contagiar esa alegría? Y para ti, ¿cuál es la raíz de esta situación? Es una pregunta que yo mismo me hago muchas veces, ¿no? Una razón sería porque quizá no nos lo creemos de verdad. Quizá no nos lo creemos de verdad. Cuando uno se cree de verdad, que la muerte ha sido vencida, se cree de verdad que Dios vela por él, que Dios no se canse de perdonar, tesis que ha repetido muchas veces el Papa Francisco, que hay una vida eterna, que el amor es más fuerte que la muerte. Si esto se lo cree de verdad, eso solo puede generar alegría en una persona. Lo que pasa es que muchas veces o no se cree de verdad, o las contrariedades, dificultades, adversidades en las que nos encontramos a lo largo del periplo vital, tienen más peso que estas afirmaciones. Lo que pone de manifiesto qué poco creemos. Por tanto, es una alegría muy espuria, cuando todo me va bien y está bajo control y todo sale como imaginaba que tenía que salir, alegre. Sí, pero es que esto es tan raro en la vida. Tienes hijos, tienes padres, tienes hermanos, el trabajo, todo cambia. Si la alegría depende del control, estás perdido. La alegría depende de abandonarse en Dios. Y quien se abandona ya sabe que no tiene control sobre su vida. Pero sabe que hay alguien que vela por él. Este es el motivo fundamental. Pero eso muchas veces no está realmente en la creencia. Es una afirmación que se repite, pero que no transforma. Entonces, en tu opinión, ¿la persona sin fe no puede ser realmente feliz? Yo he hablado de alegría. La palabra felicidad no la he utilizado. No la he utilizado. Sería otra conferencia, ¿no? Lo que pasa es que sí que no la haremos ahora, que nadie sufra, pero sería otra conferencia, ¿no? Sería un placer. La alegría y la felicidad no son exactamente lo mismo. Fijaros que hablamos de la alegría cristiana, de la alegría franciscana, de la alegría de San Francisco de Asís, la perfecta alegría en la tradición franciscana, ¿no? Extraordinario. No, yo creo que la felicidad es un concepto mucho más amplio y que naturalmente tiene que ver con vínculos de calidad, tiene que ver con sentido, que tu vida tenga un sentido, una orientación, tiene que ver con reconocimiento. Para mí tiene que ver con estos tres focos. Hay personas que tienen un sentido y que viven conforme a ese sentido, que no es cristiano. Hay personas que tienen vínculos de calidad, amigos de calidad, relaciones de calidad, que les dan un gran equilibrio emocional y social, y personas que son reconocidas. Eso genera un estado de felicidad en personas que no son de vocación cristiana. Yo he hablado aquí de la alegría. Otro congreso puede ser objeto de la felicidad. No estás dando pistas. Y te toca venir a Murcia cada 3 años. Encantado. Dice la última que acaba de llegar a la mesa. Somos profesores, pero también muchos de los que estamos aquí, padres y madres. Oigo constantemente en los claustros quejas sobre los alumnos. Muchos dicen, esto es generacional. Aquí no lo pone, pero muchos dicen, todos estos van a ser nini. ¿Quién podría decirles a esta generación de jóvenes que tienen algo que hacer? ¿Qué podríamos decirles? Sí, gracias, porque es una pregunta de estas de gran realismo, de una persona que está muchas horas en el aula, en muchos claustros, en mucha atención con padres y madres, y que por lo tanto detecta esa atmósfera, ¿no? Ese humus que hay en muchas comunidades educativas, también en la universidad.
este humus, ¿no? Es decir, estas personas, qué expectativas tienen, qué posibilidades tienen, sobre todo en un entorno tan políticamente inestable, tan socialmente roto, tan devastado por la crisis, ¿no? Todo eso genera una moral de derrota, es verdad. Sin embargo, es en estos contextos donde tiene sentido la fe y la esperanza. Fijaros, cuando todo el mundo tiene esperanza y todo el mundo lo ve bien y claro, uno se puede ahorrar la tarea de dar esperanza, porque ya hay esperanza en el entorno. Nuestro reto es introducir esperanza cuando todo es oscuro. Esto es lo que hacían algunos cristianos en el gueto de Varsovia, o lo que algunos realizaron en los campos de concentración o incluso de exterminio, ¿no? Dar esperanza en contextos de oscuridad total. Este es nuestro reto. Y alguien dirá, pero ¿este reto en qué se funda? En que la muerte ha sido vencida, en que el amor es más fuerte que la muerte, en que no estamos solos, aunque tenga la impresión de estarlo. Entonces yo creo que es básico para eso descubrir el talento que hay en ellos. Nos falta una gran pedagogía del talento. Se está escribiendo mucho sobre el talento y filósofos de gran relieve están ahondando en el talento de los jóvenes, de los adolescentes, ¿no? Cuando uno es capaz de ver el talento que hay y es capaz de desarrollar ese talento, esa persona adquiere autoestima y esa persona experimenta motivación. Hay personas que fracasaron estrepitosamente en la escuela y sin embargo luego encontraron el lugar adecuado para desarrollar su talento, ese talento que recibieron, y son personas felices. Y son personas que se han labrado camino. Y son personas reconocidas. Algunas multimillonarias incluso. Y fracasaron estrepitosamente en la escuela y algunos en la universidad. Por lo tanto, se trata de confiar en ellos y ver las posibilidades y el talento real que hay. Detectores de talento. Queda muy lejos todavía esto de la práctica educativa, pero sería la clave. ¿Qué talento hay en cada uno de ellos? Y desarrollarlo para que lo puedan aportar a la sociedad y aportar un bien a la sociedad que genera una gran compensación interior. Me pasan, no sé si es una afirmación, una proclama o el título de tu próxima conferencia. Dice, Jesús era un maestro alegre. Alegre. Y yo creo que en este sentido... no sé lo que esta persona, si es una afirmación, creo que estamos todos de acuerdo. En este sentido, tendríamos que los profesores que estamos aquí, padres, también participar para transmitirle a nuestros hijos, a nuestros alumnos, que ellos no son algo, que son alguien. ¿No crees tú, Francesc, que el propio sistema educativo, tal y como está planteado, cuando un alumno llega a clase o al instituto a matricularse, ya son un expediente 9700 según el ayudarles a descubrir que son alguien para quien les ha creado y que ellos sean capaces de crear, de transmitir, de engendrar, de dar vida, es algo que los profesores tendríamos que plantearnos como reto para que descubriesen lo valioso de también la enseñanza de la religión. Sí, absolutamente de acuerdo. En la antropología de raíz cristiana siempre se ha subrayado el carácter único e irrepetible de cada ser humano. Eso que llamamos la unicidad. Que significa, no hubo nadie como tú en la historia pretérita, nadie, ve buscando. No habrá nadie como tú en todas las generaciones que vengan. Esto es la unicidad, que cuando uno la piensa, se aterra. Que cada ser humano es único e irrepetible. Aunque sean gemelos, aunque sean clones, son únicos cada uno de ellos. Con un proyecto único, con una llamada única, con un talento único, con unas necesidades únicas, con unas capacidades únicas. Y en una aula lo observamos. Observamos una diversidad de personas. Atención a la diversidad, paradigma de atención a la diversidad. Vaya novedad
Siempre lo hemos sabido que un aula es diversa, vaya novedad, y que hay un montón de personas únicas e irrepetibles. Lo que pasa es que uno puede ser único pero vivir como un clon. Uno puede ser único pero ignorar su unicidad. Y de lo que se trata es de ayudar a este educando a descubrir que es único. Esto es lo que denominamos educación personalizada. Que significa, oye, tú eres tú, tu padre es tu padre. Y tú no estás en el mundo para hacer realidad las expectativas frustradas de tu padre. Ah, no, no. Tú estás en el mundo para un proyecto único, que tienes que aclarar cuál es. Y tú no estás en el mundo para emular a otro ser humano, para imitar a otro ser humano. Tú estás en el mundo porque te has sido dado la existencia y eres único. Esta es una categoría, Kierkegaard la desarrolla muy a fondo, que en la educación transforma. Porque no puede ser una educación que decimos homogeneizadora, todos lo mismo, sino una educación que va a extraer lo propio de cada uno, el sentido más mayéutico y socrático del término, ¿no? A extraer lo más genuino de cada cual. Es lo que Jesús hacía en su diálogo con los otros. Es verdad, era un maestro, y un maestro alegre. Y un maestro alegre no se caracteriza por prohibir, chantajear, amenazar, sino proponer, reír, descubrir, innovar, imaginar, confiar. Son los verbos, la constelación de verbos que están alrededor de la maestría de Jesús. Tanto Benedicto XVI como el Papa Francisco lo han subrayado muchas veces, ¿no? No se trata de prohibir, sino de proponer. No se trata de condenar, sino de innovar, de imaginar, de crear, de abrir horizontes. Y la última, que plantea uno de los profesores que ayer realizó una comunicación, Laureano, y él va a tener la última palabra. También los maestros no tenemos que tener la última palabra y dársela a ellos. Estamos en tiempo pascual y la pregunta es, pienso que muy acertada, ¿qué tipo de lenguaje, en tu opinión, es el más adecuado a la hora de presentar a nuestros alumnos, a nuestros adolescentes, esas realidades sobrenaturales en el aula, resurrección, ascensión, Pentecostés, y que son motivo de nuestra verdadera alegría, de lo que da razón a nuestro hacer en el mundo? Precisamente este fue el tema de la plenaria del Pontificio Consejo de la Cultura hace 2 años. El título era Las culturas juveniles emergentes. En cambio, la que celebramos este mes de febrero del 2015 fue precisamente las culturas femeninas en el mundo. Y solo presentaron ponencias mujeres de distintos ámbitos, desde el atletismo hasta una rectora de universidad, ¿no? Extraordinariamente interesante, ¿no? Pero el tema de la primera fue este, decir, a ver, ¿cómo podemos hacer llegar a los jóvenes todo este tipo de temas, temáticas, relatos, afirmaciones, de tal modo que sea significativo para ellos, no sea un canto de sirena o simplemente como oír llover, ¿no? Sino que toque las fibras emocionales, ¿no? Que altere, que dé que pensar, que se detengan a pensar. No se trata quizá de convencer, pero al menos que se paren y piensen la posibilidad de que eso sea verdad. Y se subrayó mucho 2 temas. Lenguaje audiovisual. Hay productos audiovisuales extraordinariamente bellos, nobles, para introducir temas muy complejos teológicamente. Cine espiritual aquí ha abierto una ventana muy interesante en muchas ciudades. Y luego también el lenguaje narrativo, la historia, el cuento, la parábola. Sigue siendo un tipo de género literario que todavía convoca y atrae. Yo lo observo en clase. Cuando uno lee un fragmento
de Immanuel Kant, todo el mundo desconecta. Pero cuando uno lee una parábola de La Fontaine, una parábola de Kafka o una parábola del Evangelio, sin decir que es del Evangelio, todos están, a ver, esto tiene interés. Porque la narración abre posibilidades de discusión, de diálogo, es un pretexto. No en vano Jesús se expresa parabólicamente para llegar a públicos muy distintos, a público especialmente el vulgo, pero también que permita claves de interpretación al letrado, ¿no? Yo creo que lenguaje audiovisual hay que trabajarlo mucho para llegar a una generación audiovisual y lenguaje narrativo. Muy bien, Francesc. Llevamos casi hora y media. Esperamos que te hayas sentido a gusto y relajado. Ahora los presentadores en línea van a dar las indicaciones finales. Agradecerte una vez más tu presencia y a nivel personal el detalle que tuviste tras el accidente de autobús con mis alumnos, ¿no?